Bueno, el día de hoy el tema que vamos a ver es funciones cuadráticas. Y voy a compartir pantalla. Funciones cuadráticas. Bien, esta función es cuadrática. Nos dice la definición de una función cuadrática que una función f es cuadrática si f de x es igual a x cuadrada más bx más c, donde a, b y c son números reales, con a distinto que cero. ¿Por qué creen ustedes que a tiene que ser distinto que cero? Porque si a en ese momento es cero, no se convertiría entonces en una función cuadrática, sino que en una función lineal. Otra cosa también, jóvenes, ahorita que vamos nosotros a trabajar también con la gráfica, estuve viendo en algunas de sus tareas y de las evidencias que enviaron de lo que trabajamos el día viernes, que algunos de ustedes tienen complicaciones a la hora de funciones donde hay únicamente constantes, donde hay únicamente números, que no haya número acompañado con alguna variable, que en este caso es la variable x. Ahí hay muchas complicaciones, entonces yo me quedé esperando a que ustedes me hicieran las consultas, porque sería bueno que nosotros aboquemos eso porque no lo tocamos, porque consideramos que ya estaba claro a la hora de que el profesor Luis Miguel lo explicó. Entonces, en este caso, nosotros vamos a darnos cuenta que es una función cuadrática cuando tenga esa estructura, pero en este caso A tiene que ser distinto que cero, pero las demás puede ser C y el valor B pueden ser valores que pueden ser cero, o sea que no aparezcan en la ecuación cuadrática. Y entonces nos vamos a darnos cuenta que es una función cuadrática cuando el mayor de los exponentes es 2. Para ello vamos a trabajar con un ejemplo, con el ejemplo 1. Perdón, con el ejemplo 1 que nos menciona que nosotros tenemos que trazar una gráfica de una función cuadrática y nosotros tenemos que trazar la gráfica de f si hay dos opciones. En este caso, f de x es igual a negativo un medio de x cuadrada. Ahora, la pregunta es, ¿en este caso es una función cuadrática? No. ¿Es función cuadrática esta? El inciso A. ¿Por qué cree usted que no es una función cuadrática? Porque será que no tiene la estructura como menciona en la definición. Por eso será. Ahora, ¿sí? ¿Iba a hablar? Dígame. Porque solo tiene un solo término. Solo tiene un solo término, pero ¿cuál es el término que tiene ahí? Ah, que x está elevado al cuadrado. Muy bien, por lo tanto es una ¿qué? Una función ¿qué? Cuadrática. Muy bien, Cuadrática. exacto, en este caso, ¿quiénes son los valores que están en cero? Esas variables que están en cero, ¿quiénes son? En este caso, jóvenes, La constante. exacto, C y también B. B por X significa que es cero. Esto significa que esta función solamente, como decía el compañero, solo tiene un término, pero es una función cuadrática. ¿Qué significa? Que no tiene el valor de la constante ni el valor lineal. El valor lineal es aquella que la identificamos con la variable B, con la letra B, y que va acompañado de la variable X. Y la constante la conocemos por la letra C. En este caso, en esta función, solamente tenemos el término que va al cuadrado. Por lo tanto, es una
función cuadrática. Para ello, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este tema viene adecuando los temas que anteriormente vimos, tanto como la definición de funciones, como también la gráfica de función. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a evaluar, vamos a darle valores a X para que me dé el valor de la imagen de f de X. Por lo tanto, pero como nosotros ya eso ya lo hemos realizado con el tema anterior, únicamente vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica. Entonces, la gráfica, si ustedes observan, ¿cuáles son los datos que yo me tengo que fijar? Bien, partiendo de algo. ¿Con qué concavidad es esta gráfica? Hacia abajo. Hacia abajo, muy bien. Partiendo de eso, ¿cuál sería entonces el dominio de esa función? El dominio de esa función, ¿cuál sería? Recuerden, estamos haciendo un repaso de los temas anteriores. Bien, el dominio de esta función van a ser todos los números reales. ¿Por qué razón? Porque yo puedo tomar cualquier valor de X y me va a dar un valor, la imagen de en Y. Ahora, el rango de esta función es distinto. El rango va a ser todos los valores de Y menores o iguales que 0. Si ustedes se fijan, la gráfica, ustedes la ven de esta forma, con la concavidad hacia abajo y todos estos valores aquí en los valores de X, yo los puedo tomar tanto en negativo como positivo, por lo tanto el dominio son todos los números reales. Pero al momento de la gráfica, nosotros vemos que es desde el 0 hasta el negativo infinito en los valores de Y. Por lo tanto, va a ser aquellos valores que son menores o iguales que 0. Bien, ahora vamos a regresar al otro ejercicio y nos dice el inciso B que yo tengo que graficar o trazar la gráfica de f de x es igual a negativo 1/2 de x cuadrada más 4. Si yo hago la comparación del inciso B con el inciso A, ¿cuál es la única diferencia? Que el inciso B tiene el término lineal. ¿El término qué? Lineal. Constante, ¿verdad? Es un... Constante. Muy bien, entonces, ¿y qué dice ahí? ¿Cuál es ese término? ¿Cuál es ese valor que queda? El 4, positivo. Positivo 4. Recuerden qué pasaba si yo le sumaba 4 a una función. ¿Qué sucedía? ¿Cuál es el comportamiento de la gráfica? Se desplazaba vertical. 4. 4 unidades hacia dónde? De arriba, porque es positivo. Muy Arriba. bien. Entonces sería 4 unidades hacia arriba. Entonces vamos a contar. ¿A dónde me quedaría la gráfica entonces? Esta gráfica se movería una unidad, 2, 3 y 4. Entonces esta gráfica quedaría aquí. Vamos a comprobar si realmente es así. Entonces me quedaría y es igual a negativo 1/2 de x cuadrada más 4, ¿verdad? Muy bien. Si ustedes se fijan, aquí sucede esto, que la gráfica se mueve 4 unidades hacia arriba o se traslada 4 unidades hacia arriba, entonces el valor de intersección en Y va a ser igual a 4. Ajá, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese sido negativo 4? Del 0 baja hasta negativo 4. Muy bien, o sea que se traslada hacia abajo 4 unidades, ¿verdad? Muy bien, entonces esto únicamente es la introducción al tema, que en este caso, jóvenes, aquí en estas dos gráficas que nosotros tenemos, que nosotros al momento de graficarnos, nos damos cuenta que es una
función cuadrática, pero en el inciso A tenemos los valores lineales y la constante como valores en cero. O sea que B y C son iguales a cero. Y en el inciso B únicamente el valor B es igual a cero. O sea, cuando no aparece ese valor, significa que esa letra que continúa dentro de la función está o es igual a cero. Bien, claros hasta ahí. Muy bien, entonces vamos a pasar a otro ejemplo. El ejemplo número 3. Bueno, ¿qué nos dice? Y aquí es donde yo quiero que ustedes presten la mayor atención. Nos dice el ejemplo número 3 que nosotros tenemos que expresar una función cuadrática como la función de f de x es igual a ese valor a y dentro de paréntesis debe de existir ese x menos h elevado a la 4 más k. Entonces dice, si f de x es igual a 3x cuadrada más 24x más 50, entonces exprese f de x o esa función en la forma a multiplicado entre x menos h elevado al cuadrado más k. Bien, entonces para ello nosotros le vamos a dar solución a este ejercicio. Y quiero que presten la mayor atención para que así no tengamos complicaciones a la hora de resolver este ejercicio, ¿verdad? Porque esto depende tiene una gran importancia a la hora de realizarlo en este tema que estamos viendo. Entonces, nos dice que la función f de x es igual ¿a qué? A 3x cuadrada más 24x más 50. Pero yo deseo, y el ejercicio nos pide, que yo tengo que expresar esta función en esta forma. ¿Bien? Entonces, si yo tengo esto, vamos a darle solución. Bueno, por lo tanto, entonces, si esto queda así, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Bueno, voy a copiar esto por primero y aquí voy a factorizar únicamente estos valores que tienen variable x y el 50 lo voy a dejar por aparte. Entonces voy a agrupar primero esto. Vamos a agrupar esos términos. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a sacar un factor común en ese término. ¿Cuál sería el factor común en ese valor? X. 3x. 3x, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Pero únicamente, 3X. sí, pero únicamente factoricemos la parte numérica para que solo nos quede ese x cuadrado solo. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente a. Entonces, factor común 3. Bien. O sea, el factor común que ustedes están diciendo está bien, pero únicamente yo quiero hacer que ese valor de x cuadrado quede como valor 1. O sea, que el coeficiente de x cuadrada sea 1. Por lo tanto, yo lo que hago es factor común en la parte numérica. En este caso sería 3. Entonces, si esto sucede, quedaría x cuadrada, ¿sí, verdad? Más 8x, ¿verdad? Sí. Y esto, cierro paréntesis y me queda igual a 50. Bien, aquí lo que yo hice fue únicamente y aclarando la situación que se surgió, que aquí yo solo estoy extrayendo para que ese valor de x cuadrada, el coeficiente sea 1. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este caso? Voy a completar el cuadrado. ¿Y cómo se completa el cuadrado? Bien, entonces, x cuadrada, perdón, más 8x, entonces yo voy a dejar más y voy a dejar el espacio para completar el cuadrado, más 50. ¿Cuál es la fórmula para completar el cuadrado de esta expresión o esta función? Por lo tanto, me quedaría de esta manera. B
sobre 2 y esto va a ir al cuadrado. Esto es para completar al cuadrado. Bien, y si yo utilizo esta expresión de aquí, entonces, ¿quién es B en este caso? Aquí lo que está dentro. ¿Quién sería B? ¿Quién sería B? 8. Muy bien, entonces sería 8 entre 2 y esto va a ir al cuadrado. Y vamos a hacer de un solo esto. ¿Cuánto me da como respuesta? 16 cuartos. Sería 4. 4. ¿Y 64. 4 al cuadrado? ¿Cuánto me quedaría? 16. 16. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que yo voy a continuar? Bueno, esto es 8 entre 2, 4, 4 al cuadrado es 16. Bien, entonces, por lo tanto, aquí, jóvenes, en este espacio, como es por completación al cuadrado, aquí me va a quedar 16. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bien, como yo le estoy sumando 16, entonces yo tengo que restarle ese valor. Pero, ¿cómo? Primero tengo que hacer esto. Este 3 que me está este 3 que está multiplicando a la expresión, lo voy a multiplicar por el 16. ¿Cuánto es 3 por 16? 48. Muy bien, entonces este 48 lo voy a restar con ese 50 que está ahí. Entonces me quedaría 3x cuadrada más 8x más 16 y aquí cierro paréntesis más 50 menos 48. Vean, ahora como les digo y voy a recapitular. Ese 48 aparece de la multiplicación de 3 más por 16. Entonces, como yo este valor lo estoy sumando, entonces tengo que restarlo. Pero como está multiplicando por ese 3, entonces es 16 por 3 con 48 y el 50 le resto el 48. En total, ¿cuánto me quedaría? 2. Muy bien, por lo Positivo. tanto me quedaría de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer aquí? Más 2. Esta expresión yo la voy a convertir en ¿qué? Es un binomio cuadrado perfecto, ¿verdad? Este tiene raíz y también tiene raíz esto. ¿Cuál es la raíz de x cuadrada? X. X, ¿verdad? X. Más por más, Más más. La raíz cuadrada de 16, 4. 4. Y esto va a ir al cuadrado. Y luego le voy a sumar ese 2. Entonces, por lo tanto, jóvenes, aquí yo ya he encontrado la forma que me pedía de esa función. Bien, si ustedes se fijan, de esta forma está aquí. Ahora, vamos a identificar los términos. ¿Quién sería A en ese caso? 3. 3, muy bien. Ahora, ¿quién sería H en este caso? 4. ¿Cuánto? 4. Seguro que sería 4. 4 positivo. Vea cómo queda la forma aquí. 4 cuadrados. Sería 4 negativo. ¿Y quién sería acá? 2. 2. Muy bien. Entonces yo he identificado la forma aquí de una función cuadrática con esta forma que me pide. O sea, estoy expresando esa función cuadrática. ¿Hay alguna duda, jóvenes?
Como queda en positivo 4, no importa que quede positivo si nos pide que Porque sea negativo. Por la como fórmula. es por la fórmula, exacto. Como queda positivo aquí, jóvenes, ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? La forma es de esta situación, y lo voy a copiar aquí, y esto lo voy a extraer. Recuerden que la forma es, en vez del 3, aquí es A, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es sustituir. Entonces aquí sería H y aquí sería K. O sea, aquí hago una comparativa, ¿verdad? Porque lo que me piden a mí es que yo encuentre la función de esa forma, o sea, la estoy expresando. Bien, entonces, bien, entonces el valor de A es 3. Vamos bien con el 3 y 3. Pero aquí me dice que es positivo 4. Entonces, para que me quede positivo, yo lo que hago es multiplicarlo por ese negativo. Y por la ley de signo, menos por menos es igual a más. Por lo tanto, aquí me quedaría únicamente positivo 4. Bien, y aquí únicamente el K tiene un valor de 2. Bien, ¿está claro hasta ese momento? Sí. ¿Alguna duda? No, Lick. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a irnos a GeoGebra para graficar esta función que hemos encontrado. Entonces, aquí sería f de x es igual a esa función que hemos encontrado. Ahora, la función en este caso me quedaría como y es igual a 3x menos, ¿cuánto era? Positivo 4, ¿verdad? Sí, Y esto iba al cuadrado y luego le voy a dar más 2. Y se fijaron qué es lo que sucedió. Recuerden lo que el profesor les mencionaba, ¿verdad? Ahora, voy a hacer algo ahorita. Vamos a colocar esta función, tal como está ahí. Entonces sería y es igual a 3x cuadrada más ¿cuánto era? Más 24x. ¿Más cuánto? Más 50. Miren, ¿qué sucede? Queda lo mismo, ¿verdad? Pero, ¿por qué creen ustedes? O sea, ¿cuál es lo interesante? No, ustedes hubieran dicho, bueno, profe, pero entonces, ¿cuál es lo interesante de esto? Me hubiese hecho que solamente grafiquemos esto. No, la idea de expresarlo de esa forma y que adelante vamos a poner la definición de qué significa esa expresión, es para que ustedes observan el comportamiento que tiene la función cuadrática a la hora de estar expresada de esa forma. Voy a borrar esta expresión. Si ustedes se fijan, miren, ¿qué sucede si yo lo dejo así? Vean a dónde. ¿Qué pasa si yo a esa expresión le sumo 2 como estaba en el ejercicio? ¿Qué sucedió al sumarle 2? subió, subió de posición. ¿Subió cuántas unidades? Las dos. Las 2, o sea, el valor K en este caso va a representar que la gráfica va a tener el movimiento o puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Porque eso es lo que hizo la variable K en este caso, o ese valor de K. El valor de K lo que hizo fue mover la gráfica 2 unidades, en este caso, hacia arriba. ¿Y qué hubiese pasado si yo a esto hubiese quedado un negativo 3? Entonces la gráfica lo que hace es moverse 3 unidades hacia abajo.
porque me dice que el valor de K en este caso sería negativo 3. Bueno, este es un ejemplo, no es que la gráfica quedó así. Bien, como quedó en positivo 2, ahora, ¿qué sucede con el valor de H? Con el valor de H, en este caso, si ustedes se fijan, el valor de H, y lo voy a quitar, aquí lo voy a dejar en 0 para que ustedes observen qué es lo que sucede. El valor de H, recuerde que la fórmula estaba dada por A, dentro de paréntesis la multiplicación, bueno, o dentro de paréntesis X menos, ¿quién? Menos H, ¿verdad? Entonces, H en este caso sería el movimiento, la traslación de la gráfica tanto a la izquierda como a la derecha. Si ustedes se fijan, bueno, profe, pero ¿por qué? Si es 4 positivo, ¿por qué quedó hacia la izquierda? Porque la fórmula y aplicando la ley de los signos me dice que si queda positivo, o sea, en este caso, si queda positivo lo que está dentro del paréntesis, entonces se va a mover hacia la izquierda. Y si queda negativo, se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Por la aplicación de la ley de los signos. ¿Qué hubiese pasado si en este caso hubiese sido negativo 4? Miren, o sea, la gráfica se mueve hacia la derecha 4 unidades. ¿Estamos claros ahí? Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué razón entonces el profesor nos dejó de esa manera expresar esta función cuadrática? Bien, entonces, lo que vamos a hacer aquí a continuación es colocar la definición de la ecuación. Y nos dice que, lo voy a mover hacia abajo para que se miren mucho mejor. Que la ecuación estándar de una parábola con eje vertical, esta es la definición. Nos dice, la gráfica de la ecuación y es igual a la fórmula que nosotros implementamos y lo que fuimos a expresar para A distinto que 0 es una parábola que tiene vértice y la representación es B mayúscula en el valor de H, que en este caso sería los valores que se mueven tanto a la izquierda como a la derecha, o sea, que su movimiento es en el eje de X, y K, que en esa situación serían los movimientos que va hacia arriba y hacia abajo, o sea, en el eje y en un eje vertical. La parábola abre hacia arriba si A es mayor que 0. En este caso, como 3 es mayor que 0, entonces por esa razón nosotros pudimos ver que la gráfica abría hacia arriba, que al final quedó de esta forma, la forma de la ecuación estándar. Así, quedó así. Entonces, como en este caso quedó 3 al momento de expresar esa función, entonces si ustedes se ven, la gráfica abre hacia arriba, como nos dice la definición. Y dice que si entonces abre hacia abajo, si A es menor que 0. O sea, si en el caso de aquí, que donde está expresado el 3, fuera un número negativo, por lo tanto, entonces la gráfica va a abrir hacia abajo. Bien, ¿claros hasta ahí? Sí. Bien, entonces vamos a pasar entonces al próximo ejemplo. Nos dice el ejemplo que nosotros tenemos que expresar, hallar una ecuación estándar de una parábola. Exprese y, si ustedes se fijan, ya no vamos a escribir f de x en este caso de este ejemplo. Exprese y es igual a 2x cuadrada menos 6x más 4 como la ecuación estándar de una parábola con eje vertical.
encuentre el vértice y trace la gráfica. Bien, entonces, en este caso, por cuestiones, quiero que ustedes en su cuaderno trabajen la formulación de esta ecuación estándar. Y luego voy a pedirles a ustedes que me expliquen cuál fue el procedimiento que ustedes hicieron. Pero si tienen ustedes alguna complicación y si quieren que yo se los explique, yo se los puedo explicar. O lo pueden desarrollar ustedes. Les dejo la libertad que lo resuelvan o lo explico. Jóvenes. Lo intentaremos. Bueno, Ok, yo. está bien, Déjenos intentar. está bien. Déjenos ahogarnos en el océano.
Ya, Lick. Bien. ¿Encontraron el vértice? ¿Cómo quedaría el vértice? Bien, vamos entonces, ayúdenme a resolver el ejercicio. Y yo considero que sus compañeros ya terminaron también. ¿O todavía tienen alguna duda? Vamos a ver. Aquí, ¿qué es lo que usted hizo? ¿Qué es lo que- Ahí hice entre paréntesis. Muy bien. Únicamente estos dos, ¿verdad? Sí, esos dos. Muy bien. Luego, Saqué el factor común de en los que están en paréntesis. este caso sería 2. 2, ¿verdad? 2. Y me quedaría X al cuadrado. Ajá, X al cuadrado menos 3X muy más bien. 2. Cierro paréntesis, Cierre paréntesis. más 4, ¿verdad? Más 4. Muy bien. Luego, ¿qué es lo que continúa haciendo? Completación. Completar al Completar ahí el cuadrado. cuadrado. Ajá, completo el cuadrado. ¿Y cómo me quedaría? X a la 2 X al menos cuadrado menos 3X 3X Ajá, más 9 9 cuartos. medios. 9 medios o 9 cuartos. 9 cuartos. 9 cuartos. ¿A todos le coinciden 9 cuartos? Por eso no me daba, porque le había puesto 9 medios. 9 medios o 9 cuartos. 9 cuartos. Muy A mí me bien, dan 9 cuartos. muy bien. Ahora, ¿más cuánto? Más 4. Más Cuatro. 4. Más 4. Ah, muy bien. Ahora, aquí, ¿cómo me quedaría? Lo mismo, ¿verdad? Pero 2. Lo mismo. Se le restaría. Pero restado 2 por 9 cuartos. 9 medios. 4 le va a restar 9 medios. ok. Más 9 cuartos. Más 4 menos quién? 9 medios. Menos ¿verdad? 9 medios. 9. Ajá. ¿Cuánto da eso como respuesta? Negativo 1 medio. Muy bien. Menos 3x más 9 cuartos. Y aquí me dan negativo. Negativo me dan. Sí. Negativo. 1 medio. Ahora, luego, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago aquí? Factorizar. Ajá. La raíz. Muy bien. ¿Cómo me quedaría entonces? X Ajá. más 3 Más. medios. Más. Seguro que más. Pero como hablo, como hay que. Va a quedar negativo. Por la Por forma. negativo. Entonces me quedaría Negativo. Negativo 3 medios. negativo, sí, porque al momento de factorizar esto, entonces yo digo, bueno, menos por más es menos, por lo tanto me va a quedar la expresión en negativo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a continuar? Bueno, voy a establecer... Y Ahí ahí le lo que faltó está al en cuadrado. paréntesis. Exacto, muchas gracias. Y yo creo que en todos va ahí. ¿Verdad? Ahí. Muy bien. Ahora, ¿quién sería A en este caso? 2. 2. 2. ¿Quién sería H en este caso? Menos 3 medios. Sería positivo 3 medios. Positivo 3 medios, muy bien, porque ese menos, y le aclaro al estudiante que dijo negativo, ese negativo no puede ser negativo porque este negativo cumple
a la forma que está establecida de la forma estándar de la función. Entonces, si hubiese sido positivo, entonces el valor de h sí sería negativo, pero en este caso, como es negativo, quedaría aquí, entonces el valor de h sería 3 medios. ¿Está aclarado su duda? Sí. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería acá? ¿K cuánto sería? Negativo 1/2. Negativo 1/2. Muy bien. Ya sabiendo esto, jóvenes, nos vamos a regresar para que ustedes observen la definición, qué es lo que me dice. Miren, y me dice es una parábola que tiene vértice en B y la coordenada, o sea, H y K. Por lo tanto, el vértice en este ejercicio, porque nos piden que nosotros tenemos que encontrar el vértice. Bueno, por lo tanto, el vértice de este ejercicio es, entonces, ¿quién es H? 3 medios. 3 medios. Muy bien. Vamos a negativo 1/2. Y K sería 3 medios como el vértice del valor de H y negativo 1/2 con el valor. Entonces el vértice es igual entonces a esta expresión que queda aquí. Este punto coordenado. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a graficar esta función en GeoGebra y lo vamos a ver. Recuerden, ¿verdad? ¿Cómo me quedó? Y díctemelo, por favor. Y es igual a quién? 2. Ah, entre paréntesis, x menos 3 medios al cuadrado. Menos 1/2. Se me queda, ¿verdad? Ahora, pero yo tengo que expresar el vértice. Y el vértice me dice que era, ¿cuáles eran los puntos? 3 medios y negativo 1/2. Negativo 1/2. Mírense, miren a dónde está el vértice, joven. ¿A dónde está? Entre medio del 1 y el 2. Muy bien, o sea, en la coordenada que está indicando de esa forma, ¿verdad? En el x. Y lo voy a ampliar para que nos veamos. Miren, si yo lo quito y si yo lo coloco, ¿qué significa ese vértice? ¿Qué significa? Es el que va a determinar ¿Hasta dónde va a llegar la? exactamente la concavidad de esa gráfica. ¿Dónde sería en este caso el valor que llegaría para poder modificar su estructura? ¿Ven? ¿Estamos claros hasta ahí, hasta este momento, jóvenes? Sí. Bien, pero ahora, preguntas hasta el momento porque aquí solo nos hace falta ya 7 minutos para concluir la clase. Hacemos las preguntas y así concluimos el día de hoy y continuamos el día de mañana. ¿Podría regresar a la gráfica? Muy bien, la gráfica. Aquí está. Para colocar el vértice, ¿cómo fue que le puse? Bueno, coloqué los puntos como anteriormente lo veníamos haciendo. Recuerdan, ¿verdad? Cuando estamos colocando los puntos, cuando nosotros construimos las tablitas de valores, recuerdan que era 3 medios, ¿verdad? Uno, y el otro era negativo 1/2, ¿verdad? Era así. Entonces, yo lo que coloqué, porque como nosotros encontramos el valor del vértice dada la forma estándar de la parábola con el eje vertical, entonces nosotros encontramos la forma. O sea, al encontrar la forma, entonces determinamos el valor de h y el valor de k. Y esto me determina el vértice, porque la estructura del vértice es el vértice en el par ordenado h con k. O sea, los valores h significa el movimiento que hace en el eje de x y el valor de k es el movimiento que hace en el valor de y, en el eje de y. ¿Ven? ¿Otra pregunta?
¿Ninguna, jóvenes? ¿Está claro hasta este momento? Bien, entonces voy a dar una retroalimentación al momento cuando nosotros graficamos, jóvenes, una función que es constante. Por ejemplo, en el caso de un ejercicio de un estudiante que me envió, me daba que f de x era igual a 3, pero él me explicaba de que él no podía como sustituir esos valores. Entonces, voy a ver la tabla. Si ustedes se fijan aquí, jóvenes, en esta función, la tabla de valores, y lo voy a colocar en negativo 3, que es por lo más común, hasta 3, porque nosotros utilizamos negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2 y 3. Y el paso 1 y 1. Si ustedes se fijan, cuando nosotros tenemos una función constante, o sea, donde voy únicamente un número, esa función va a ser horizontal, o sea, una recta, y esa recta al momento de evaluarla, a darle cualquier valor de X, el resultado del valor de Y siempre va a ser ese valor constante que me da en la función. O sea, no puedo cambiar. Bueno, si es negativo 3, entonces va a ser 1. Si es negativo 2, va a ser 2. Si es negativo 1, va a ser 3. No, eso no se puede. Entonces, la constante significa, una función constante significa ese valor que siempre va a permanecer en línea horizontal, o sea que es una recta. Por lo tanto, yo no puedo sustituir o no puedo evaluar ningún valor de X porque no hay X, pero la respuesta, o sea, la imagen de esa función va a ser siempre ese valor constante. Por eso se llama constante, o sea, que no cambie. Siempre va a ser igual, siempre va a ser ese valor. Entonces, tengamos un poquito de cuidado cuando nosotros vamos a resolver ese tipo de funciones, porque en las tareas que yo revisé teníamos se presentaba ese problemita. Otro problemita que se presentaba era que al momento de que ustedes graficaban las funciones por tramos, ustedes no definían la condición, o sea que tenían esa situación. Vaya, por ejemplo, en este caso, recuerdan que era la condición sí, y yo colocaba la expresión, bueno, si x es menor o igual que 2, entonces esa función la voy a poner en valor constante. Esa función siempre va a ser 3. Vean, ahora, pero yo establezco la condición. Ahora, voy a expresar de que si el valor x es mayor que 2, entonces esa función va a continuar de esta expresión. Permítame que hacia adentro. Entonces, si x es mayor que 2, entonces quiero que arroje la función x cuadrada, supongamos así. Entonces, si ustedes se fijan, aquí no hay continuidad de la gráfica. La gráfica se detiene o empieza hasta donde yo establecí las condiciones. Pero yo pude observar en alguna de sus tareas que esta función de la línea constante daban todas. O sea, continuaba aquí. Y estábamos hablando de las gráficas de funciones por tramo. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado eso a la hora de resolver ese tipo de problemas. Si ustedes se fijan, la constante está ahí, está el valor, pero se detiene ¿a dónde? Porque yo le establecí que tenía que ser menor o igual que 2 positivo. Entonces, queda hasta aquí como el 2 positivo y va como la condición que yo le establecí, que tenía que ser menor o igual, entonces va hacia los valores de la izquierda, o sea, los valores negativos. Y está la función de x cuadrada a la condición que yo establecí, que tenía que ser los valores mayores que 2. Por lo tanto, significa que está tomando los valores que van hacia la derecha desde el 2 hasta el positivo infinito. Bien, entonces nos quedamos hasta aquí. Nos vemos mañana y cualquier pregunta que tenga la abocamos mañana, ¿sí? Pasen feliz tarde y que éxito en sus clases. Gracias, Liz. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes a todos. Cuídense. Gracias.
Gracias.